Muy buenas tardes y bienvenidos a caraotaradio.com, a su programa Al Grano. Va a ser un placer acompañarlo durante un buen rato. Hoy está con nosotros el doctor César Pérez Guevara del Centro Rocio, con quien vamos a conversar a razón no solamente de la parte legal, que por cierto siempre la queremos abordar con él, sino justamente porque se cumplen 200 años del fallecimiento de Juan Germán Rocio, a quien es considerado uno de los padres de la libertad, maestro y padre de la libertad. Y cuando yo venía en camino y me llegaba una información del doctor César Pérez Guevara, que le damos la bienvenida, las buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Y están? gracias por aceptar conversar con nosotros. Vamos a arrancar con el Centro Rocio, porque poca gente, bueno, hay mucha gente que lo conoce y hay mucha gente que no lo conoce. Pero cuando a mí me llegó la información sobre Juan Germán Rocio, y yo soy honesta, y bueno, soy sincera ante todo, yo decía, ¿por qué siempre, no solamente en la escuela, en primaria, en bachillerato, inclusive en la propia universidad, cuando a uno le abordan los padres de la libertad, pues uno básicamente está todo concentrado entre Simón Bolívar y Francisco de Miranda? Andrés Bello está allí siempre presente a lo largo de toda nuestra formación, pero muy pocos profesores, maestros, cero maestros, hablan de Juan Germán Rocio. O sea, es como si no existiese y es sumamente importante. Entonces yo quiero comenzar porque usted drene toda esa información que tiene sobre Juan Germán Rocio, que por cierto es justamente el Centro Rocio el que está abocado a la enseñanza y a sacar todo el provecho. Cuando yo le comenté, no le voy a decir a quién, porque obviamente no va a revelar la fuente, le dije, voy a entrevistar al doctor César Pérez Guevara. Lo primero que me dijeron fue, más que un abogado, es un filósofo. Así que adelante. Están, justamente en estos días comienza, creo que mañana arranca un curso sobre este proceso. Bueno, buenas tardes, querida Yasmín. Como siempre, saludo a tu distinguida audiencia. Qué bueno estar aquí contigo y sobre todo qué bueno, ¿no? Venir a hablar de Juan Germán Rocio. A mí me encanta. Yo creo que queda en efecto la gente que me conoce lo que es la pasión por el descubrimiento o el lento redescubrimiento de este hombre. Claro, uno podría pensar que la independencia de Venezuela, en general la conformación del Estado venezolano, solamente se debió a Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Bueno, por mencionar exacto. Luego, últimamente están diciendo mucho sobre José Antonio Páez, pero le cae encima a Páez. Dicen qué tipo tan malo Páez que traicionó a Bolívar y toda esta perorata de calificaciones y cualquier clase de... Que de paso se ha dicho, perdón que lo interrumpa, ese no es el concepto que yo tengo de Páez. Para nada, totalmente errado. Okay. Pero el caso de Juan Germán Rocio es que ni siquiera existe un concepto sobre él, ¿no? Lo cual es bastante curioso porque en los años de senectud, podríamos decir ya de Andrés Bello, ya en avanzada edad, él hizo un poema hermoso sobre la independencia y cuando nombró a Rocio dijo, de la naciente libertad no solamente fue el padre, sino el maestro. O sea, cuando un hombre que conoció a Simón Bolívar, que conoció a Francisco de Miranda, que conoció a los principales padres independentistas, dice que el padre y el maestro de la libertad es otro, vaya, hay que revisar quién es este señor. Y es que realmente Juan Germán Rocio, aunque la gente no lo sabe, fue el que redactó el acta del 19 de abril del año 1810, la de 5 de julio del año 1811, también fue la principal cabeza de la Primera República de Venezuela, redactó fundamentalmente la Constitución Federal del año 1811, es decir, la primera. Además de eso fue presidente del Congreso de Angostura, además de eso iba a ser el presidente del Congreso de Cúcuta, que iba a ser la Constitución de la Gran Colombia, pero murió en el camino. Entonces, nada más esto ya te acerca. Bueno, este señor, ¿cómo es que nunca me lo ha mencionado? Toda esa historia, todos esos elementos sobre la mesa indican que mezquindad, falta de conocimiento, alguna razón por la cual ni en primaria, ni en bachillerato, ni en la universidad se le menciona y se le da el puesto que tiene, que además yo diría que está casi que por encima.
Yo voy a decir, Yo voy a decir casi que por encima para no herir susceptibilidades. yo voy a decir algo que siempre me trae animadversiones. ¿No? De hecho, me dedicaron un par de artículos el 24 de julio muy divertidos que yo no sé, yo no tengo nada en contra de Bolívar, sinceramente. Yo lo que digo, mira, ahí está Rossi, pero ¿cómo es que no lo han visto? No sé, a veces uno le dedican cosas por allí. ¿Y a qué se debe que no lo quieran ver? Volver a mirar. ¿A qué se debe? Lamentablemente, recuerda que en Venezuela se formó, no una historia, se formó una epopeya en base a héroes que por un mandoble de su espada, por un vuelvan caras, por un si la naturaleza se opone, pues cualquier clase de estas frases, ¿no? Junto con una cantidad de hombres muriendo en batalla, se supone que eso nada más fue lo que pasó en la independencia de Venezuela. Y no, ¿quién pensó la república? ¿Quién pensó una Venezuela independiente? ¿Quién tenía el conocimiento para hacerlo? Siendo abogado, siendo político, siendo periodista. Fue Juan Germán Rocio, precisamente. De hecho, Juan Germán Rocio fue el primer secretario de Relaciones Exteriores de Venezuela, el primer canciller de todas las otras cosas. Rocio era 20 años mayor que el Libertador. Por tanto, cuando Bolívar se refería a Rocio, se refería con cuidado. Esto ya entrando, por supuesto, en algunos detalles, pero ya en los últimos años de Rocio, Rocio tuvo un problema con Carlos Zulet, que Carlos Zulet como militar quería tener la vicepresidencia que Rocio tenía. Y bueno, intentaron echar una varilla a Rocio, y al final Bolívar le escribió una carta a Zulet interesantísima, que dice algo así como que, mire, ese señor sabe lo que habla, déjelo tranquilo, no se meta con él, que él cuando dice algo es porque es así. De hecho, Bolívar no siempre estuvo muy contento con Rocio. Y una vez comentó en una carta a Francisco de Paula Santander que Rocio era un Catón prematuro en una república sin leyes ni costumbres romanas. Es decir, ese hombre estaba muy avanzado para lo que estábamos haciendo aquí. Entonces, claro, es totalmente lamentable que nos consigamos, porque Rocio ni siquiera está en el Panteón Nacional. Se está pudriendo el es lo que yo no termino de entender y lo confieso. Yo digo que definitivamente el no tener pasión por nuestras raíces es lo que al paso del tiempo nos coloca donde estamos hoy en día. Porque si desconocemos nuestras propias raíces, si desconocemos valores tan importantes como el de Juan Germán Rocio, si un gobierno ha volteado a mirar y a decir, no puede estar allí, tiene que estar en el panteón, nos pertenece a nosotros, entonces ese sentido de pertenencia sobre nuestra gente, sobre nuestra tierra, obviamente no lo tenemos. Entonces, pues está de más decir que a la hora de salir a batallar, pues la gente prefiere quedarse en casa, porque no hay ese... Sí, no hay... Es que Rocio es muy incómodo, a ver. ¿Pero por qué es incómodo? Te echo un cuento que te va a encantar. Juan Germán Rocio, cuando cae la Primera República, hay que recordar que Francisco de Miranda había capitulado, es decir, había firmado la rendición. Bueno, no la había firmado, vamos, se había firmado una precapitulación, Miranda pretendía irse. Esto es todo un problema histórico interesantísimo, no vamos a entrar en ese detalle. Pero a Miranda lo mandan preso a Cádiz, a la Carraca, ¿no? Está preso en Cádiz. Que de paso se ha dicho, perdone que lo interrumpa. ¿Quién lo manda preso? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque mucha gente, primero a uno le venden durante la primaria, el bachillerato, hasta el bachillerato, a Bolívar como lo único que tenemos sobre la faz de la tierra venezolana. Cuando llegamos a la universidad nos encontramos, yo me encontré, por ejemplo, con un profesor que me dijo, bueno, tú eres porque a mí me encanta Miranda, yo confieso mi pasión por Francisco de Miranda. Tú eres pro Miranda. Bueno, resulta ser que Bolívar es el que manda preso a Miranda, es lo que se dice. ¿Quién manda, quién da la orden? Porque obviamente que estorbaba, limitaba algunas acciones, había un interés por el poder, pero ¿por qué llega Miranda a la Carraca? ¿Y quién lo manda? ¿De verdad lo manda Bolívar? Este es un temazo. ¿Lo manda Bolívar? Te lo voy a resumir en 30 segundos. Okay. La guerra no iba del todo bien. Simón Bolívar había sido uno de los principales responsables de que la guerra no estuviera bien porque le había perdido el castillo de Puerto Cabello donde estaban las armas de la República. Tamaña cosa que hizo Bolívar. Luego Miranda, en un consejo federal, junto con los principales hombres de la República, entre ellos Rocio, deciden, mira, lo mejor que podemos hacer es rendirnos. Pero Miranda no confiaba en que Monteverde le iba a respetar ningún derecho y Miranda pretendía irse. O sea, Miranda pretendía irse él solo, ¿no? Luego Bolívar consideró que Miranda lo estaba traicionando y Bolívar se acercó a La Guaira junto con Miguel Peña y con De las Casas, lo apresaron, se lo dieron al realista Monteverde y Monteverde en agradecimiento les dio un pasaporte a cada uno para que se fueran del país. Suena horrible, pero esa es la historia, eso tal cual fue lo que pasó. Pero uno diría, bueno, mira... Pero indirectamente fue Bolívar. Sí. O sea, no la agarraría de las manos.
No, yo creo que sí, porque Bolívar fue uno de los que fue a apresarlo. Entonces fue Bolívar. Fue cuando Miranda dijo la famosa frase, puro bochinche, bochinche, lo que hacen ustedes. Entonces resulta ser que cuando uno, yo no sé en el caso suyo, doctor César Pérez Guevara, con quien conversamos, yo quiero que me lo explique y se lo explique a nuestra audiencia, pero resulta ser que cuando uno revisa los entretelones, revisa pues las mezquindades, las miserias, los egos en el pasado, uno dice, Dios, eso sí se lo copiaron. Eso es lo único que bueno que se están copiando, pues no se copian la otra parte. Es que lo que te contaste va a encantar. Y ya te vas a entender por qué Rocio no está en Patrón Nacional. Ajá. Lo que pasa es que, claro, Rocio cae preso. Luego de Miranda, Monteverde vulnera la capitulación y manda preso a Rocio junto con otros 7 individuos que él llamó los 8 monstruos responsables de todos los males de la República. De hecho, Rocio era tan importante en la República que decían que él era todo el gobierno. O sea, él lo hacía todo, fundamentalmente. Pero a Rocio no lo manda preso de la Caracas. Él lo manda preso a Ceuta, en África. O sea, más complicado, más difícil. Vamos, esto va a sonar horrible y se van por bravos conmigo, pero Francisco Emiliano tenía como una especie de estatus de preso político dentro de todo y estaba en el arsenal de la Caracas, estaba en Cádiz. Pero estos los mandan a África, pasaron más necesidad, estaban desnudos, de hecho. Una cosa espantosa. Y Rocio lo que hace en sus años de prisión, él no tenía libros, no tenía acceso a nada, se pone a escribir un libro. El libro se llama El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Sin nada, sin ningún texto que citar, no tenía nada. Y era completa su libro, ¿no? En ese libro dice cosas como depender de la voluntad de un solo hombre es esclavitud. Y el general Rocio plantea una serie, ¿no?, de argumentos en favor de la libertad, en contra de la tiranía, que nunca han sido cómodos para ningún gobierno venezolano, por lo menos la gran mayoría. Y para creo que con el permiso del doctor César Pérez Guevara, nuestro invitado del día de hoy, vamos con un tema, no sin antes de recordarle, por favor, doctor, el curso que usted está brindando comienza mañana. ¿Todavía hay posibilidades para que la gente se inscriba? Claro que sí, el curso es Juan Germán Rocio, Maestro el Padre de la Libertad. Son 4 sesiones, tiene certificación digital por parte del Centro Rocio. Ustedes quieren saber la información, pues ustedes nada más revisen en @CentroRocio, bien sea en Twitter o en Instagram, la página web está en construcción, o a través del WhatsApp +58 0424-136-7584, repito, 0424-136-7584, y seguramente van a estar muy felices de darse cuenta quién fue Juan Germán Rocio. Al regreso, ya venimos. Bien, regresamos a caraotaradio.com, a su programa Al Grano. Hoy en compañía del doctor César Pérez Guevara, del Centro Rocio, justamente ya que se cumplen 200 años del fallecimiento de un maestro, del prócer de la libertad, altamente desconocido por buena parte de la población. Yo no quisiera, pero sí quisiera saber quiénes son los responsables de que no aparezca, de que no se imparta sobre este personaje que es vital en toda la historia y los movimientos históricos por los cuales ha pasado Venezuela. De la mano del intelecto de Juan Germán Rocio, ¿a qué se debe? Yo insisto en que son mezquindades, pero es que no puede ser que todos los gobiernos hayan hecho caso omiso, o sea, es que no se salva ninguno, o es que en algún momento existió. Esto te va a parecer horrible, pero te voy a contar más o menos cómo ha sido esto. Ajá. Recuerda que Rocio era, como te he comentado, era bastante incómodo, ya para los grandes militares y grandes jefes militares en la época independentista era muy incómodo Juan Germán Rocio. Sin embargo, Bolívar sabía que era el hombre indispensable, fundamental. ¿Quieres crear una república? Pues te traes a Rocio. O sea, Rocio, de hecho, fue una de las cabezas fundamentales para crear la República de Florida, de la cual poco se habla, pero hasta en Estados Unidos Rocio armó una república con Gregor Magneto. Entonces, imagínate cómo era la cuestión, ¿no? Rocio muere en Cúcuta, porque él iba a ser el presidente del Congreso de Cúcuta, que iba a ser la constitución de la Gran Colombia. O sea, imagínate la importancia de Rocio, ¿no? Bueno, Rocio muere allí, lo entierran en la iglesia de la Villa de Rosario de Cúcuta, y a partir de allí Venezuela comienza a caer en diferentes despotismos y nadie lo trae. Luego, la iglesia tiene un terremoto, quedan actualmente son ruinas de la iglesia, y allí están los restos de Rocio, ¿no? Entonces, por supuesto, de Rocio nunca se hablaba. Es una cosa de locos. Nunca se hablaba de Rocio. Ningún gobierno. Nunca. Hasta que precisamente un historiador español que tuvo que venir para acá exiliado por el desastre de España del siglo XX, don Pedro Grases, es el que rescata a Rocio.
el que rescata la memoria de Rossi, publica las obras completas de Rossi y dice, pues este señor es un fenómeno. En la misma época, don Héctor Parra Márquez, del Colegio de Abogados de Caracas, rescata un juicio que llevó Rossi en contra del Colegio de Abogados de Caracas. O sea, Rossi, como abogado solito, se peleó en contra de todos los abogados porque no lo querían aceptar porque era mestizo. O sea, y que también yo he escuchado semejantes tonterías, ¿no? Me han dicho, no, pero es que Rossi era de élite, Rossi de élite, era mestizo, era hijo de un italiano inmigrante con una india, o con una mujer de raza indiana, eso no era para nada adinerado, pero era tan brillante que lo metieron a estudiar en el liceo, luego en la universidad, y fue una cosa impresionante, ¿no? Entonces, claro, cuando ya era tan famoso, cuando ya era un abogado tan impresionante, comienzan a intentar echarle la varilla y le dicen, no te vamos a dejar que te metas en el colegio de abogados, claro, de Caracas. Dicen, no te vamos a dejar que te metas en el colegio. Sí, al final terminan aceptando. De hecho, mi libro, fueron años de investigación, para yo poder publicar este libro que se llama Vanidad, Locura y Entusiasmo, 3 casos de Juan Germán Rossio, que viene junto con la inscripción en el curso, fue publicado hace poco, mi libro en físico, se edita en físico. En este libro yo trato de cómo Rossio primero defiende a una mujer que la reputaban como parda porque querían que se ensuciaran los vestidos y que no pudiera arrodillarse encima de un tapete al momento de la iglesia, porque nada más eso lo podían hacer nada más las blancas mantuanas. Entonces Rossio la defiende y gana. Luego, a Rossio por decir que todos los hombres, decir cosas tan espantosas como que todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios y que más bien la única diferencia plausible entre nosotros es la que logramos por el mérito. Eso lo decía Rossio. Bueno, eso es una locura para la época. Entonces no lo quieren dejar entrar al Colegio de Caracas, termina ganando, termina aceptando. Y es tanta la sorprendente labor de Rossio como abogado que ya cuando cae preso, él, yo no te he contado que sale porque dice, bueno, mira, vuelvan cara. Él agarra y le escribe una carta al príncipe regente de la monarquía británica y le dice, mire señor, este es un escrito de habeas corpus, que de hecho aún hoy en día los abogados usamos los habeas corpus, y dice, bueno, usted tiene que ayudarme a que me pongan en libertad porque yo estuve en Gibraltar y a mí me enviaron una capitulación y usted no hizo absolutamente nada. Bueno, esto va a la Cámara de los Lores hablan con Fernando VII que haya vuelto al trono y liberan a Rossio. O sea, te estoy diciendo que este hombre es impresionante. Impresionantemente brillante. Y te va a sorprender más que yo acabo de publicar el libro, los primeros ejemplares que me pidieron fueron para Alemania y para España. Porque siempre somos luz de la calle, oscuridad de la casa. Es increíble porque ni siquiera lo que nos pertenece lo tenemos en casa. Sí, son mayormente conocidos afuera que lo que se les conoce adentro. Sí, esto es muy... Y es un legado que nos pertenece, o sea, que debería estar en nuestra historia, debería estar en las clases de historia por las que pasan. Te vas a deprimir más todavía, porque Juan Germán Rossio, cuando sale de la cárcel, él va directamente a las Antillas, luego a Estados Unidos, y en el año 1817 publica su libro. Allá en la ciudad de Filadelfia, porque consideraba que era la ciudad de la libertad, claro, gracias a la independencia norteamericana. Luego ese libro, él intenta publicarlo aquí y no le presta mayor atención, y sobre todo va a ser en México, donde van a ser varias reediciones. Y uno de los grandes lectores de Rossio era Benito Juárez. Tiene ese libro como cabecera, Rossio. La primera edición que se hace en Venezuela de ese libro es en el año 1953. Y él lo escribió en 1817. De 1817 a 1953. Sí, esto es una barbaridad. Tú te puedes imaginar la sorpresa que yo tuve cuando yo estudiaba filosofía. Yo tendría 17 años y descubro ese libro, pero ¿cómo es que este señor nadie le hace caso? ¿No? Y bueno, desde hace unos años hemos emprendido esta labor. ¿El Centro Rossio cuándo se funda? 2018. O sea, tiene apenas 2 añitos. Y en 2 años has logrado penetrar toda la información sobre Rossio a distintos niveles, sobre todo a las universidades, sí, a la formación, porque debe ser materia de formación tanto para abogados como para periodistas, como para historiadores, psicólogos, para absolutamente todas las artes. Yo te digo, de verdad que desde que comenzamos con esto hemos dado charla, yo creo que hemos dado charla en toda, bueno, quizás no en toda la universidad. ¿Y cuál ha sido tu mayor sorpresa? Que la gente no lo conoce. ¿Sabes cuál ha sido mi mayor sorpresa? O que la gente de verdad quiere conocer. Que la gente se emociona. Se emociona, claro. Sí, cuando por lo general yo le doy una charla a Juan Germán Rossio, la gente no se lo puede creer. Ahora, Juan Germán Rossio era más o menos 20, me acabas de decir, más o menos 20 años mayor que Bolívar. Sí, era 20 años exacto. Rossio nació... ¿Y contra Miranda? Era 13 años menor que Miranda, Juan Germán Rossio.
Entonces, claro, ellos no se llevan bien en un principio, pero son por motivos muy de la época, además que son dos personalidades fulgurantes. Pero ¿en qué momentos coinciden los tres? Bolívar, Miranda y Germán Rossio. Me lo vas a decir al regreso, porque vamos con un tema. Y al regreso aquí en caraboterradio.com, en su programa El Grano, no solamente estamos revisando la historia de Juan Germán Rossio, un personaje que nos pertenece y que deberíamos, insisto, tenerlo en casa, tenerlo en tierra venezolana. Pero no solamente eso, sino que también queremos revisar a Juan Germán Rossio, a Bolívar, a Francisco de Miranda, en qué momento estuvieron juntos, y sobre todo algunas pinceladas sobre Miranda que la gente repite y de repente no sabe si eso es cierto o qué tan cierto es. Muchas veces nos enseñan o nos muestran a nuestros próceres como héroes y hasta ahí llegó. Vemos solamente la parte positiva y nunca atinamos a saber su parte negativa, qué tan profunda o qué tan fuerte era. Al regreso. Bien, regresamos a caraboterradio.com, a su programa Al Grano, en compañía del doctor César Pérez de Vara del Centro Rossio, justamente hoy hablando acerca de un prócer, un maestro de nuestra historia, padre de la libertad, que cuando uno habla del padre de la libertad, la gente dice Simón Bolívar, o la gente dice, bueno, Simón Bolívar y también pone ahí a Francisco de Miranda, pero la gente no nombra a Juan Germán Rossio. El Centro Rossio está dando un taller, un conversatorio durante 4 sesiones vía online. Por favor, doctor. El taller se llama Juan Germán Rossio, Maestro y Padre de la Libertad. Comienza el día de mañana. Son 4 sesiones con abundante material, incluyendo la posibilidad de adquirir mi libro sobre Juan Germán Rossio, en el cual trata una cantidad de documentos inéditos para la historia venezolana. Y bueno, mira, es muy sencillo, solamente escriban al correo centrorrossio@gmail.com, repito, centrorrossio@gmail.com. En virtud que los hispanoamericanos no colocamos diferencias entre S, C y Z, Rossio se escribe SC, o sea, Rossio. No, si estuviéramos en España diríamos Rossio y ya, sabríamos cómo se escribe. Igualmente también pueden entrar a cualquier cuenta @centrorrossio en Instagram o en Twitter, ver la información, o escriban al WhatsApp 0424-136-7584, repito, 0424-136-7584, les enviarán toda la información. Comenzamos mañana. Ok, ¿en qué momento, históricamente hablando, coinciden Miranda, Bolívar y Juan Germán Rossio? Sabrosísimo, ¿no? Primero, 30 segundos para explicar de dónde viene cada uno. Francisco de Miranda viene de los blancos de orilla, viene de los canarios. Los canarios eran reputados con tanto desprecio por parte de la élite, que eran los blancos mantuanos, que incluso se les consideraba pardos. El papá de Francisco de Miranda, Sebastián de Miranda, en un archivo que yo he podido consultar y he podido revisar el juicio, había sido humillado, no le habían permitido utilizar el bastón de mando de las milicias de blanco en Caracas. Esto va a ser, entre otras cosas, que Francisco de Miranda, muy joven, siendo un adolescente, se vaya a estudiar afuera y vuelva ya bastante mayor. Entonces, Miranda estaba afuera, ¿no? Mientras tanto, Rossio, que también viene de una casta muy maltratada por parte de los mantuanos, quizás vamos a decir que Rossio tenía como mano izquierda, ¿no? Y además que había un conflicto, el del cual nunca se habla en la historia, el conflicto entre los peninsulares, los blancos peninsulares que venían para acá a hacer grandes cargos públicos, en contra de los blancos mantuanos, que eran los blancos que habían nacido aquí y tenían grandes propiedades. Porque entonces estos querían muchas más prerrogativas y los españoles intentaban no solamente darle el poder al rey, sino también proteger a las castas más desfavorecidas. Te imaginas, los que tenían dinero usaban de los negritos, de los indios, de los pardos, etc. Y los españoles, esto es una cosa interesantísima. Ahora fíjate, pero fíjate qué cosa tan curiosa, que le venden a uno a Miranda como el hombre de la élite, el hombre clasista, el hombre total, y venden a Bolívar como, tú sabes, tú a tu... Para nada, es todo lo contrario. De hecho, Rossio viene de ser mestizo, logra ingresar a estudiar, le dan una beca. La hija del conde de San Javier ve que es muy inteligente y lo pone a estudiar, ¿no? Entonces, bueno, Rossio recibe maltrato, pero él se gradúa y lo contratan, son los españoles, o sea, los peninsulares lo contratan porque es un gran abogado. Mientras que Simón Bolívar era rico, era mantuano, era parte de la élite que maltrataba a todos los demás.
Entonces te imaginarás que Simón Bolívar, él puede ir de viaje a Francia, puede ir incluso a España, con mucha comodidad, con mucha holgura, mientras que miren a todo lo que dice para allá, bien ajustadito, y bueno, comenzó a hacerse un nombre allá. ¿Y a ¿no? qué se debe, doctor César Pérez Guevara? ¿A qué se debe que justamente al paso del tiempo le han presentado al venezolano, a Bolívar, totalmente distinto? El hombre, el tú a tú, el hombre prácticamente no se devela cuán rico puede ser, ni cuántas comodidades, sino un guerrero, una persona que simplemente iba a la conquista, un hombre normalito. Y tanto es así que así lo siguen vendiendo. Esa es la imagen que siguen dándole a los niños sobre Simón Bolívar. Eso lo trata sobre todo muy bien el doctor Germán Carrera Dama en su libro El culto a Bolívar y Tomás Estraca, en un análisis historiográfico que hace. Pero hay alguna intención velada, te lo comento. solapada. Bolívar, como te comentaba tras bambalinas, ha sido utilizado luego de muerto para justificar plenamente. Okay. Antonio Guzmán Blanco era familia del Libertador por la parte de los blancos, luego él adoptaba a un Bolívar o establece un culto a Bolívar de los hombres de élite, ¿no? Eso es Antonio Guzmán Blanco. Luego, cuando a finales del 19, inicio del siglo XX, que se establecen los andinos en el poder, viene la tesis positivista, la tesis del hombre fuerte, que también es una tesis de un Bolívar aristócrata, de un Bolívar de élite. Pero ya luego de la muerte de Gómez comienza el pensamiento comunista a tener alguna clase de preponderancia en Venezuela, agarran a Bolívar, le sacan todo este pensamiento de hombre de casta importante, toman al revolucionario, descontextualizan algunas frases y entonces ahora Bolívar es un hombre del pueblo. Okay. Y ese Pero es el que se ha mantenido. No era el hombre del pueblo. No, Bolívar lo intenta. Vamos que Bolívar, cuando Bolívar pierde muchas batallas y en algún momento Bolívar le decían en Napoleón de las retiradas. Vamos que se burlaban bastante de otros generales como Manuel Piar. Gracias a esto el fusil a Manuel Piar, entre otras cosas, ¿no? Me voy a decir cosas, pero eso ocurrió. Entonces, Bolívar lo que más bien va a lograr es darse cuenta que él necesitaba de las diferentes castas y comienza con un discurso popular a llamarlos. A decir, aquí nunca hemos discriminado a nadie. Exactamente, no había ganado nada. Vamos, Bolívar fue muy pragmático, pero yo te diría, el Bolívar del año 1810, el Bolívar al año 1815 es un hombre de casta, hombre de élite. Ya luego en el año 16, Bolívar, bueno, después también tiene que ir Bolívar a pedirle ayuda a Petión, a los negros del Haití. Imagínate, una barbaridad. O sea, los que se habían independizado matando a todos los blancos. Entonces Bolívar va y les pide ayuda a ellos y Bolívar logra llegar a un arreglo porque Bolívar era un político impresionante. Tenía verbo. Sí, wow. O sea, Bolívar cuando hablaba se podía convencer a un tigre de vender las rayas. O sea, que es impresionante la cosa que logró Bolívar. Entonces yo creo que más o menos por eso es como han tomado la figura de Bolívar. Pero volviendo al tema que me preguntabas cuando se encontraron. ¿Cuándo? ¿En qué momento histórico? Recuerda que Juan Germán Rocio era un funcionario, todo esto es España, todos éramos españoles. La gente le molesta cuando le diga, pero todos éramos españoles, ¿cómo hacemos? O sea, esto no eran colonias, esto eran provincias ultramarinas, tenían un régimen jurídico diferente. Pero bueno, siendo eso, aquí entonces Juan Germán Rocio le había echado un pichón impresionante y había logrado obtener grandes cargos como buen abogado, como profesor de la universidad, aquí no. Entonces Miranda recuerda que él viene con unos piratas norteamericanos en una invasión en el año 1806. No digo que los motivos fueran los mejores, pero hoy en día lo vemos así, pero en esa época era que Miranda, que lleva 30 años fuera, llegó con unos piratas a invadir. O sea, ¿qué hace? O sea, claro, te imaginarás que le abren unos juicios y unas cosas y a Rocio también lo piden para que Rocio sea uno de los que realice los juicios en contra de Miranda como fiscal. Claro, Miranda ya se había ido. Luego, cuando comienza la independencia, Miranda manda a Bolívar un muchacho de 20 y tantos años, Andrés Bello, otro muchacho de 20 y tantos años que había sido también asistente de Rocio, Andrés Bello, imagínate, el maestro de Andrés Bello era Rocio. Los manda con López Méndez a Inglaterra para negociar con el gobierno británico y bueno, allá ellos llaman a Miranda y se lo traen. Y Rocio entonces le da la acogida a Miranda, pero Miranda viene resentido, por supuesto. Recuerda que ahora todos los que habían hecho la independencia, quizás menos Rocio y otros pocos,
todos esos mantonos que habían hecho la independencia eran los mismos que habían humillado a su papá y que lo habían humillado a él, que decían que los blancos de allí eran basura, y él era uno. Entonces, Miranda, claro, él viene también en una actitud como predispuesto, ¿no? Es totalmente lógico y razonable. Mientras que Rossi había, después de 10 años de litigio en contra de los mantonos, habían llegado como una especie de arreglo, ¿no? Por la República. Claro, Rossi y Miranda chocan constantemente. Bueno, hay cosas muy feas que se dicen. Miranda dice cosas de Rossi, Rossi dice cosas de... Pero en algún momento coinciden, por lo menos a la hora de encaminar la Primera República. Claro, claro. Miranda y Rossi trabajaron juntos, pero muy juntos, sobre todo al final de la Primera República, por el bienestar de la República. Okay, logran hacerlo. Sí, claro, trabajaron juntos, o sea, dejaron atrás sus diferencias. El problema es con Bolívar. Bolívar era un muchacho. Y Miranda en un primer momento era muy admirado por Bolívar, pero cuando Miranda le dice a Bolívar sus cosas como son, Bolívar joven era muy, pero muy delicado con la crítica. Entonces Miranda fundamentalmente... ¿Delicado con la crítica o con un ego demasiado todo elevado? Eso, cualquiera de las dos. Claro. Entonces, claro, Miranda al final se da cuenta que Bolívar es muy peligroso. Y Miranda dice, yo voy a tomar la dictadura, que a Miranda le toca tomar la dictadura para salvar la República. Él dice, yo la voy a tomar siempre y cuando en mi ejército no esté ese muchacho radical de ideas tan peligrosas que se llama Bolívar. O sea, está peleadísimo. Claro, Miranda tiene 60 años, Bolívar tiene 20 y tantos. Nuestra historia hubiese cambiado si quien hubiese comandado nuestras tropas hubiese sido Francisco de Miranda. Totalmente, totalmente. Yo siempre he pensado que Miranda no tenía por qué rendirse, porque Miranda podía ganarle esa guerra a Monteverde, pero Miranda también tenía sus motivos para hacerlo, y como te digo, uno de los que apoya que Miranda se rinde es Rossi. Okay. Al regreso, continuamos en conversación con el doctor César Pérez Guevara del Centro Rossi. Nos vamos de inmediato con un tema que va a seleccionar para ustedes Jaylin Acevedo en los controles, y al regreso continuamos unos minutos más en compañía de nuestro invitado. Bien, regresamos y nos quedan unos minuticos en compañía de nuestro invitado, el doctor César Pérez Guevara, quien vino a hablar hoy justamente acerca del padre de la libertad, de uno de los padres de la patria. Yo creo que Venezuela tiene unos cuantos padres, pero siempre hay el principal. Puede haber el padre intelectual, el padre ejecutor, el padre, no sé, moralista, en fin, pero yo creo que es un error garrafal el no exhibirle, el no enseñar a todas nuestras generaciones la verdad sobre nuestra historia. Si no conocemos nuestra historia en profundidad, ¿cómo podemos defenderla? ¿Cómo podemos defender al país? O sea, la gente no termina de entenderlo. Yo creo que ahí está mucha parte de, yo no sé cómo calificar al venezolano. No sé si el venezolano simplemente tiró la toalla y esa fibra guerrera, pues, la engavetó. No sé si la confusión sobre los próceres de nuestra independencia, porque hay total desconocimiento. Yo no quiero dejarte ir sin que me hables un poquito de Páez, porque yo me debato entre Páez y Miranda, qué cosa tan curiosa, pero yo creo que ahí están los dos lados de la moneda. Yo creo que Páez fue un hombre impresionante. Cualquier persona que haya leído la autobiografía de Páez queda... Páez ya en sus últimos años, él escribe sus memorias, él echa su cuento. Eso es interesantísimo. Un hombre que viene del origen más bajo, ¿no? Y llega a tener los más altos destinos de la República. Siendo un pobre campesino que nace en Curpa, este hombre termina hablando francés, tocando el piano maravillosamente, hablando inglés, siendo uno de los hombres más reconocidos cuando su republicanismo, y escribiendo, o mejor dicho, traduciendo del francés Batallas de Napoleón. O sea, imagínate cómo termina José Pero Antonio. no así te lo imparten, no así te lo pone como un salvaje. No, te lo pone como un salvaje. Sí, como un tipo tonto. Ajá. Para nada. De hecho, yo creo que uno de los grandes errores de Bolívar es que subestimó muchísimo a Páez. Pero es que ya Bolívar llega a un punto, sobre todo 2 años antes de su muerte, que es que se siente tan absoluto que su juicio sobre los hombres es así, y él menosprecia continuamente a Páez, aun cuando lo quiere mucho, pero para Bolívar Páez siempre fue el salvaje que él conoció en el año 17, año 18, ese no era otro hombre ya. Pero Páez tiene que primero romper con Bolívar, ¿no?
Y no es que Páez quiera romper con Bolívar, sino que Páez le dice a Bolívar, bueno, mira, si usted se quiere volver rey, pues vuelva a ser rey. Pero déjelo a paz, que se están montando una constitución que básicamente es monárquica. Porque pero no es que lo traiciona, no, es lo que como lo vende. no, eso es mentira. Eso es totalmente falso, porque el que hace la constitución, la gente se olvida que Bolívar hizo una constitución en el año 26, que era la de Bolivia, y quería que fuera para toda Colombia, toda la Gran Colombia, como lo llamamos, que decía que la presidencia era vitalicia y hereditaria. ¿Y quién iba a ser presidente? Bolívar. Entonces ya queda para toda la vida, ¿verdad? Entonces Bolívar. A la gente no le gusta decirlo, pero Bolívar hizo eso. Entonces, claro, los venezolanos nos levantamos porque además de esto, Venezuela es la que ha tenido la parte más fuerte en la guerra y sin embargo, el que estaba mandando realmente, que era el vicepresidente, Francisco de Paula Santander, que era en el Granadino y lo llamaban los venezolanos, él nos estaba abusando y no nos mandaban recursos para acá, aquí pasábamos hambre, necesidad, todo estaba bien feo mientras Bolívar estaba en sus campañas en el sur y Santander estaba muy cómodo en Bogotá, que prácticamente guerra no había tenido mucho. Entonces, claro, Venezuela se levanta y dice, ya va, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es que lo que estamos haciendo en la guerra somos nosotros, los libertadores venezolanos? 20 años aquí matándonos en la guerra y lo que estamos mal somos nosotros. Entonces, claro, a Páez le dicen, bueno, usted o toma el mando de Venezuela o usted también es un enemigo. Y Páez vota por Venezuela. Ese es un momento que es muy impresionante porque es que Páez tuvo que decidir entre Bolívar y Venezuela. Y decidió por Venezuela. Pero es que Venezuela es más grande que cualquiera de sus hijos, esa es una cosa que siempre ha pasado. Y Páez de hecho monta a partir del año 1829, y sobre todo en el año 30 con el Estado de Venezuela, una Venezuela en la cual hay control del poder, no hay despotismo, etc. Páez de hecho permite elecciones, claro, con los propios mecanismos de la época, pero Páez no es un autoritario como la pretendía pintar. Ahora, es un bolivariano, Monagas, el que va a acabar con Páez. Ahora, podemos decir, por ejemplo, sin miedo, que Bolívar sí fue un déspota. Bolívar en sus últimos años se comportó bastante como un déspota. A partir del año... Es que Bolívar mismo lo dijo. En el año 28, cuando Bolívar no le da la constitución que él quiere, que era la constitución de la presidencia vitalicia hereditaria, Bolívar toma la dictadura y disuelve todos los poderes y dice, aquí no hay constitución, el dictador soy yo. ¿Será por eso que le gusta tanto a los Sí, distintos gobiernos? Yo creo que es esa parte. Yo creo que es esa parte. Usted dio al final con el punto exacto. Ojo, que yo no digo que Bolívar de verdad lo estuviera haciendo. Bolívar era un hombre de un pensamiento un poco más práctico, ¿no? Y él pensaba, esta gente que está acostumbrada al rey no se va a habituar a un presidente como se acostumbraron los norteamericanos. De hecho, para Bolívar los norteamericanos era una cosa rara, porque esa gente tenía constitución, tenían un presidente y elegían a otro. O sea, para Bolívar era rarísimo, ¿no? Pero es la mentalidad de Bolívar, un hombre que recuerda que es un militar. Esto a veces a la gente le choca un poco, y seguramente si escuchan esto me voy a dedicar otro artículo furibundo por allí, que bueno, se ha recibido, pero es que los militares en esta época, vamos a hablar de por lo menos de esa época, tenían un pensamiento, pero era lo que yo digo y ya, y me quedo para siempre. Tenemos a Bolívar como militar, tenemos a Páez como un campesino que se alza en armas a favor de Venezuela. Rocío no existe. Rocío no existe, y tenemos a Miranda formado afuera, humillado y resentido. Lamentablemente esa es la historia de Venezuela, pero en el Centro Rosio también tenemos un curso que se llama Historia Práctica de Venezuela, una historia contada para todos. Ya hemos tenido más de 500 personas que han hecho el curso, es una cosa impresionante. ¿Donde la misma información? Misma información, 0424-136-7584. Ese de la historia práctica lo dan a menudo, mensualmente. Sí, son 12 sesiones y yo mando los propios documentos y los autores más reputados y demuestro cómo lo que nos han vendido es una locura. Pero y la historia de Venezuela es otra. ¿Cada cuánto tiempo? Cada mes nosotros estamos por entregar ese curso. Pero mensualmente está abierto. Sí. Yo te digo que desde hace, estamos editando estos cursos de hace cuestión de 6 meses y más de 500 personas. Qué maravilla. Sí, ¿Dura 12 sesiones? 12 sesiones. ¿Vía online? Vía online, vía Zoom también. Vía Zoom. Y mira, la gente queda maravillada porque la gente dice, esta es la historia de Venezuela. Bueno, hay que conocer nuestra historia, así que los invito a conocerla porque uno no se puede quedar anclado. Esto yo lo comentaba con Inés Quintero hace 2 días y ella me decía, hay que conocer la historia porque si no, no la pueden cambiar. Exactamente. Muchísimas gracias al doctor César Pérez Guevara por haber participado aquí en Al Grano. Hoy estamos exacto en el tiempo, en la dirección Mirla Castellanos, en la producción de Al Grano Jessica Fernández Roger, los controles de Elena Acevedo. También está con nosotros nuestro pasante Ricardo Raad, y de los micrófonos se retira quienes habló Jasmine Roger. Muchísimas gracias y estén muy pendientes. Yo creo que si algo debemos hacer en pandemia, sobre todo ahora con el COVID, es refrescar nuestros conocimientos y cuando uno empieza a entender la historia, la de verdad, la no contada,
uno ya puede sacar conclusiones muy rapidísimas de lo que está sucediendo y de cómo, cuál es el mensaje que están enviándole a la población venezolana, cuál es el mensaje que se está quedando fijo en el disco duro y que hay que sacarlo y cambiar el disco duro. Muchísimas gracias. Será entonces hasta mañana. Muy buenas tardes.